Yo estoy grabando en estos momentos, así que por cualquier cosa, problema de señal y qué sé yo, queda todo grabadito y yo lo subo en unas horas más o mañana lo subo al canal y ustedes pueden verlo y no hay ningún problema en eso, ¿ya? Vamos entonces a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Recuerden que el apóstol Pablo viene hablando desde los versículos anteriores, estamos hablando del 1 al 18. El apóstol Pablo viene hablando sobre, Gálatas 3 del 1 al 5, Pablo le tira las orejitas a los Gálatas, ¿se acuerdan? ¡Oh, Gálatas insensatos! Bueno, acá sale suavecito la palabra insensato. Hay otras versiones que dice otra cosa. ¿Quién los fascinó? Eso de fascinó es hechizar. Hechizar. Oiga, yo no le profundicé sobre esto porque tengo que volar a veces, pero esta palabra hechizo tiene que ver con encantamiento. La palabra hechizo tiene que ver con encantamiento y el encantamiento tiene que ver con la presencia o la injerencia de espíritus inmundos. Acá no estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando que hay otro espíritu obrando en ciertos elementos humanos que los tenemos identificados, ¿verdad? Pablo le llama en Gálatas 2:4, Pablo le llama falsos hermanos, introducidos a escondidas. Y Pablo señala que estos hermanos, que son los judaizantes, lo que están haciendo es hechizar, dice. ¿Quién os hechizó? Dice en Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Y eso tiene que ver con la injerencia de espíritus inmundos. No es el Espíritu Santo, que como enseña el Evangelio de Juan, capítulo 14, que es el Espíritu que nos lleva a la verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Yo rogaré al Padre que envíe el Consolador, ¿verdad? El cual nos guía a toda verdad. Bueno, hay un espíritu de error también que no nos guía a toda verdad. Es el espíritu de error, ¿vale? Y ese espíritu había sido introducido en las iglesias de Galacia, impregnando el entendimiento. Los espíritus inmundos obrando a través de elementos humanos para distorsionar la verdad. Acuérdense que no es que haya otro evangelio, ¿verdad? Sino que, acuérdense ustedes, Gálatas 1:7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿vale? Bueno, déjame decirles algo, ¿eh? Y yo sé que muchos de ustedes ya tienen la experiencia y saben de estas cosas, pero el espíritu inmundo es habilidísimo, o sea, es astutísimo. Si no, converse con los hermanitos que andan transmitiendo de que el Espíritu Santo no es persona, que la Trinidad no existe, que no sé qué. Bueno, todos esos hermanitos que andan con eso, ustedes les escuchan los argumentos y suenan lógicos. Y al creyente que no es avesado lo envuelven porque juegan al aturdimiento, aturden a la gente con tanta cosa y el versículo y le sacan los versículos y es como un repertorio que tienen y confunden a la gente. Y el creyente que no es avesado en la escritura, que no tiene madurez en los textos bíblicos, que no comprende los contextos bíblicos, o sea, que no tiene, como se dice técnicamente, geografía de texto, sino que está acostumbrado a leer el texto por aquí, el texto por acá, pero no entiende la generalidad, por ejemplo, de la carta a los Gálatas, que es lo que estamos haciendo ahora nosotros, que tienen una comprensión general de la carta, que entienden el contexto, la circunstancia de Gálatas. Entonces, podemos comprender por qué dice lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Hay un conocimiento un poquitito más acabado, pero no todos los creyentes de la iglesia tienen ese entendimiento. Entonces aparecen estos que se saben el repertorio de memoria y sacan los textos y sacan esto y le dan otro sentido. Resignifican, hoy se dice resignificar, estoy usando palabras que tienen que ver con la filosofía, resignifican el texto.
le dan otro significado, le dan otra lectura al texto, ¿verdad? Es como los pillos que usan el Evangelio de Juan, entre otras argucias, entre otros árdides, ahí se está integrando José, usan textos como por ejemplo el que dice el Espíritu de Cristo. Hay un par de textos, 3 textos en el Nuevo Testamento que hablan sobre el Espíritu de Cristo. ¿Y qué dicen los paganos herejes? Ah, ¿viste? No existe el Espíritu Santo porque es el Espíritu de Cristo. Entonces, Cristo mismo, dicen. Entonces hay 2 personas, no hay 3 personas en la deidad. Y juegan con esas expresiones. Y claro, pero cuando tú le explicas a las personas, y de hecho me ha pasado que los hermanos al final me dicen, ¡ay, no lo había visto así! Me dicen. Claro, el Espíritu de Cristo es un nombre más, es una expresión más para referirse al Espíritu Santo. Así como el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, los 7 Espíritus, el Consolador, que no sé qué, son distintas expresiones y nombres para el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo toma el pagano hereje que dice, ay, ¿viste? El Espíritu de Cristo es Cristo mismo. No hay un tercero. No hay otro distinto al Hijo y distinto al Padre. Y juegan con eso y aturden a los hermanos, ¿verdad? O te sacan los textos de Primera de Juan, capítulo 13, si no me equivoco, donde hablas 3 son los que dan testimonios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es verdad, el texto original de esa carta no está ese texto. En el original, en el manuscrito en griego, no está ese texto que dice así, los 3 dan testimonio, ¿verdad? Ustedes conocen esos textos. El original griego no está. El más antiguo, si no me equivoco, data del siglo IV, del siglo V. Y recién aparece ese texto de Primera de Juan. Y lo añadió Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI en su traducción que hizo del Nuevo Testamento. Entonces, claro, los herejes dicen, ve, ese texto no pertenece al original, así que no hay 3 personas en la deidad, dicen eso. Se toman de esas pequeñas cosas, pero hay que explicarlas, ¿verdad? Y yo les digo a los hermanos, bueno, y aunque saquemos un texto primero de Juan, en todo el resto de la Biblia no habla de una tercera persona, no habla del Espíritu, y lo describe como una persona distinta al Padre, distinta al Hijo. Y sin embargo creemos en un Dios verdadero. Anda tú, ¿cómo explicamos eso? Que ni Agustín de Hipona pudo hacerlo. ¿Vale? Lo cito porque uno de los grandes pensadores, independiente que no seamos católicos, si ustedes han leído los textos de Agustín de Hipona, es una cosa impresionante ese hombre, como yo no sé cuántas neuronas tenía ese hombre habrá tenido doble neurona de nosotros, una cosa impresionante. Yo me saco el sombrero por la profundidad, la habilidad, el respeto, la piedad para tratar las cosas de Dios, una cosa impresionante, ¿vale? Lo mismo Tomás de Aquino, son tipos que, claro, uno dice, ¡ay, son católicos! No somos ignorantes, uno lee lo que ellos escribieron y una cosa maravillosa, cómo ellos expresaron muchas cosas de Dios y analizaron, claro, con sus limitaciones, no son perfectos, pero unos análisis impresionantes. Entonces, es importante, y ya se me fue la onda, no sé qué estaba hablando, pero es muy impresionante que ustedes puedan ir adquiriendo un entendimiento nítido, claro, de lo que dice el apóstol y no lo que dice y lo que no quiere decir. O sea, lo que dice literalmente el texto. Hoy en día hay una tendencia, yo me estoy entusiasmando, ya pienso que estoy dando una conferencia aquí. Hoy en día hay una tendencia, me pasó a mí, y no voy a dar nombre ni nada, ni datos, pero me pasó con gente que es profesor y gente que enseña, y hay una tendencia a menospreciar la interpretación literal del texto, ¿vale? Me pasó y ya, lo voy a contar nomás, y de hecho la cuento en mi libro ahí. El rector de una institución teológica me llama a la oficina y me dice, Walter, me dice, bueno, en pocas palabras me dio a entender que le estaba revolviendo el gallinero en el instituto, ¿verdad? Es que usted tiene una tendencia a la interpretación literal, me dijo. O sea, me trató de fundamentalista prácticamente, de fanático, no sé qué, de extremista, porque yo interpretaba literalmente la escritura. Yo le dije, pero profesor, le decía yo, hay un principio básico de interpretación, o de hermenéutica se llama, de interpretación.
la Biblia se lee y se interpreta literalmente en términos generales, a no ser que el contexto diga lo contrario y haya que interpretar una simbología, una alegoría. Pero en términos generales la Biblia se lee pan, pan, vino, vino, tal cual como dice. A no ser que el contexto nos indique que evidentemente no es literal y hay que interpretar. Y cuando hay que interpretar, la Biblia se explica a sí misma. Otro principio de interpretación que usaba Pablo. Y son principios de interpretación bíblicos. Eso viene de la teología y de afuera. Viene de la Biblia. La Biblia tiene sus propios principios para interpretarse. Pero hoy en día se ha introducido el modelo de interpretación bíblica de la alta crítica, que se llama. ¿Vale? De alta o histórico crítico se ha llamado. Donde se cuestiona toda la Biblia, ¿verdad? Todo se cuestiona, todo es simbólico, todo es alegórico, todo es de por allá atrás, ya no corre, todos son mitos, ¿verdad? Me acuerdo de un profesor de teología que me decía que el relato de Moisés, todos los relatos de Moisés, ¿verdad? Todo era simbólico, que no pasó realmente. ¿Para qué les digo el relato de Adán y Eva? Él decía que era una historia, una fábula. Eso decía en clase, que era una fábula. Bueno, en fin, ¿no? Ustedes se imaginan la paciencia que yo he tenido con algunos profesores. Así que yo dije, cuando yo me licencie, no le voy a hacer caso a nada de lo que yo decía. Y ahora me estoy revelando. Bueno, vamos entonces. Si se corta, ustedes saben ya, se corta, van al link de nuevo. De todas maneras, yo también mando un link otra vez y vuelven a entrar, ¿ya? Ok. Bueno, le estaba haciendo la introducción. Pues bueno, en Gálatas 3.1, Pablo los amonesta ahí, fascinó, hechizó, etcétera, etcétera. Luego, en el versículo 6, estoy en Gálatas 3.6, Pablo hace una referencia al pacto con Abraham. Vamos a resumir un poquitito. Cuando Pablo alude al pacto con Abraham, lo que está diciendo simplemente es: un pacto es un compromiso, es un acuerdo que se hace entre dos. Y ese pacto, o esa promesa, o ese compromiso, o ese contrato, se hizo sin mediador, directamente con Abraham, Jehová con Abraham, ¿verdad? ¿Y cuál era la promesa? Bueno, varias, por lo menos dos, ¿verdad? Mira en el cielo, ve las estrellas, así será tu descendencia, ¿vale? Segundo, la tierra prometida, promesa, y Abraham creyó. ¿Se acuerdan cuando leímos eso? De que Abraham fueron hechas las promesas y le fue contado por justicia porque Abraham creyó. Abraham fue justificado por la fe porque creyó. Y se le imputó la justicia. Se le consideró un hombre justo. Justificación por la fe, ¿vale? Toda la escritura, de tapa a tapa, la salvación o la justificación o el perdón de los pecados siempre ha sido por la fe. Acuérdense que hablamos eso cuando tratamos esta parte. La salvación o la justificación es por la fe, siempre ha sido por la fe. Hay una doctrina falsa que ha entrado en la iglesia y dice que no, que la salvación en el Antiguo Testamento era por la ley. ¿Han escuchado ustedes eso? Bueno, eso es una ignorancia. El que enseña eso no entiende la justificación por la fe, y menos la Biblia. No la entiende. Tiene un enredo. ¿Dónde se basa ese enredo? En que no comprenden específicamente Romanos, pues. Ahí está el problema. Porque no se entiende la correcta relación entre la gracia y la ley. No se entiende la relación entre la gracia y la ley. Ese es el problema. Porque no entienden Romanos, pues. Y de ahí deriva todo el problema en la iglesia, y por eso tenemos algunos que andan enseñando que la salvación en el Antiguo Testamento era por la ley, y ahora en el Nuevo Testamento es por la fe, por la gracia en Cristo. Eso es un error teológico, eso, ¿vale? Si no, lean Hebreos 11. Hebreos 11 dice: Noé por la fe, Abraham por la fe, Moisés por la fe, Sara por la fe. Todo es por la fe. No dice por la ley ahí, dice por la fe, ¿vale? Pero yo no sé qué pasa cuando leen eso, no sé cómo lo entienden, ¿vale? Entonces a Abraham fueron hechas las promesas y Abraham creyó y se le contó por justicia.
Y se acuerdan que Abraham, perdona, tengo una tos, no se me ha quitado. Y Abraham creyó, le fue contado por justicia, ¿verdad? Y Abraham creyó y fue justificado estando en la incircuncisión. Todavía no se había introducido las normas y las leyes sobre la circuncisión para identificar o marcar a su pueblo escogido, marcarlo, digamos, literalmente, físicamente, exteriormente. Pero desde el punto de vista espiritual, los hijos de Dios están marcados por la fe. ¿Vale? Es por la fe que tú eres un hijo de Dios, no porque eres circuncidado. Tú eres hijo de Dios y miembro de la iglesia de Cristo por la fe en Jesucristo, no porque estás circuncidado. ¿Vale? Así que Abraham, previendo que también los incircuncidados iban a entrar por la fe a la salvación, fue justificado estando incircuncidado. Pero también por la fe iban a ser justificados los circuncidados también. Por eso que Abraham después se circuncidó. Así que Abraham es padre de fe de los incircuncidados y de los circuncidados. Porque es por la fe. Como yo soy justificado y se me cuenta por justicia. Soy declarado justo ante Dios. Y por lo tanto, si somos de fe, somos hijos de Abraham. Sea argentino, israelita, estadounidense, chileno, peruano, da lo mismo tu nacionalidad de origen, ¿vale? Da lo mismo. La justificación es por la fe. Así que si entramos a la salvación por la fe, somos hijos de Abraham espiritualmente hablando. Simbólicamente hablando, somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, también somos herederos de la misma promesa que se le hicieron a Abraham. ¿Ok? Así que eso está explicando Pablo. Otra cosita que explica también en Gálatas 3, del 6 al 18, es de que se introdujo la ley, dice. Bueno, ¿cuándo se introdujo la ley? Bueno, el texto lo leímos en la clase pasada, 430 años después que se le dieron las promesas a Abraham. ¿Quién apareció después? Moisés. A Moisés, cuando estaba Moisés, se introdujo la ley. ¿Cuándo se introdujo la ley? En Sinaí. Estoy resumiendo. Se puede cortar, ustedes saben el procedimiento. Se introdujo en Sinaí. Moisés sube el Sinaí, tocan las trompetas, ¿verdad? Y vamos a leer un dato genial que hay acá, porque allá en Éxodo nos salen que hubo presencia de ángeles cuando se le estaba entregando la ley a Moisés. Pero la Biblia, en otras partes de la Biblia, entrega datos que habían ángeles presentes, habían millares de ángeles cuando Moisés estaba con las tablas en Sinaí. Jehová no estaba solo, estaba acompañado de millares de ángeles en la presencia ahí y Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Se introduce la ley. Ahora, porque se introdujo la ley, ¿se invalidan las promesas por la fe? No. No. Acuérdense que lo decía, ahí vamos a leerlo un poquitito acá. Gálatas 3:15. Vamos a repasarlo un poquitito. Es bueno repasar también de repente. En Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni se le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como se hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Vale? La justificación por la fe que experimentó Abraham es el mismo procedimiento para todas las generaciones posteriores, aunque se haya introducido la ley, físicamente hablando, en piedra, 430 años después. Y Pablo explica, la ley fue introducida a causa de las transgresiones. ¿Qué quería decir eso? La ley siempre ha existido, la ley de Dios, los principios de Dios, los mandamientos de Dios, los principios morales de Dios, no robarás, no hurtarás, que la idolatría, que el adulterio, los 10 mandamientos, los principios morales para guiar nuestra vida,
son parte del fundamento del gobierno de Dios. La ley es eterna, santa, justa y buena. Siempre ha existido desde la eternidad la ley de Dios. Pero se introdujo físicamente en piedra. Físicamente se introdujo para ser más evidente, ¿no? Para que no haya excusa. 3:17. 3:17. Gálatas 3:17. Saludo a José y Amparo. Se me había olvidado saludarlos, chicos. Gracias por estar aquí. Gálatas 3:17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿ok? El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Recuerden ustedes que las promesas del Salvador han sido anunciadas desde Génesis. O sea, la justificación por la fe es en Cristo. Desde Génesis. ¿Vale? Ahora usted me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo si el Mesías no había venido? Pero acuérdense que los que eran justificados por la fe en el Antiguo Testamento tenían su fe puesta en el Cordero, en el Mesías, en el mediador, en el Salvador. Acuérdense que se tenía que derramar el sacrificio, la sangre de un corderito, de un animalito, para ir creando en la mente del creyente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, la idea, el concepto del Salvador, del sacrificio del Salvador, es algo que está desde Génesis. ¿Se acuerdan ustedes cuando decía ahí en Génesis, él te herirá en el calcañar, ¿verdad? Pero tú le pisotearás la cabeza. ¿Se acuerdan de eso? No me acuerdo ya. ¿Se acuerdan ahí en Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Estas te herirán la cabeza y tú le herirás en el calcañar, etcétera, etcétera. Y después a Abel se le dio, ¿no es cierto?, que hicieran sacrificio, y Caín no hizo eso, sino que ofreció otra cosa, en fin. Bueno, así que Gálatas 3:17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Verdad? Abraham sabía que de su simiente iba a venir el Mesías. Cuando él se le prometió que su simiente, sus descendientes, las generaciones que viniesen después, de ahí vendría el Mesías. Abraham tenía fe en eso. Así que no porque se introdujo la ley literalmente en piedra, porque siempre ha existido desde la eternidad, solo que ahora se le dio escrita. Esa es la diferencia, nada más. No es que la ley comenzó a existir desde Moisés, esa ley existía desde antes. ¿Vale? Por algo fue castigado Caín. Ya estaba el principio de no matarás. ¿A cuenta? ¿Ok? Solo que ahora se le dio físicamente, en ese sentido se introdujo la ley, ¿vale? Acuérdense en Romanos cuando leímos no me acuerdo ya. Cuando decía la ley fue introducida bueno, ya me voy a acordar ya. Ok. Ya. Entonces, el versículo 17, entonces Gálatas 3:17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Se dan cuenta? La introducción de la ley de los 10 mandamientos en piedra
no invalida la promesa que se le hizo a Abraham, porque es por la fe. Y los peregrinos del desierto, Moisés y compañía, por la fe tenían que andar en el desierto. Por la fe salieron de Egipto. Por la fe entraron a Canaán. Y por la fe se quedaron pegados la mayoría. Porque acuérdense que a Canaán no entraron todos. Porque era por la fe. Y la mayoría de ellos no lo lograron. Porque no tuvieron fe. Siempre ha sido el proceso por la fe. ¿Vale? Solo que la ley se introdujo físicamente por causa del pecado. Para hacerlo más evidente, más patente. Entonces Moisés tenía la ley, físicamente la tenía en tablas y estaba en medio del pueblo. Acuérdense que las tablitas de la ley se guardaron dentro del arca del pacto. ¿Se acuerdan del famoso arca del pacto? La cajita esa, que se llamaba arca, que era una cajita de madera de acacia, que está descrita ahí en Levítico, y estaba tapadita con... estaba cerrada con una tapa que se llamaba el propiciatorio. ¿Se acuerdan? El propiciatorio. Y sobre el propiciatorio habían esculpidos 2 querubines. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de eso? Esa cajita, ese arca del pacto, la cargaba y la llevaba el pueblo de Israel en el desierto. Y ahí guardaron las tablas de la ley para que desde el punto de vista simbólico, la ley, los principios de Dios estuviesen en medio del pueblo. Y acuérdense que dentro del arca también no solamente estaban los 10 mandamientos. Adentro del arca estaban la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? Estaba ahí. Había un poquito de maná dentro del arca también. Había esos 3 elementos que eran importantísimos. Interesante que estaban estas 3 cosas dentro del arca, pero no estaban todas las leyes dentro del arca. Las demás leyes civiles, las leyes ceremoniales, todas esas leyes estaban afuera del arca. Interesante, ¿eh? Porque con la venida del Mesías, las leyes que se guardaban fuera del arca quedaron abolidas. Pero lo que estaba dentro del arca no ha sido abolido, porque no puedes abolir la ley de Dios. No puedes abolir los principios de Dios, si no todos adulteremos, pues. ¿Ah? Está permitido adulterar, está permitido robar, no hay problema, no es pecado. La ley no condena eso. No. ¿Vale? Pero sí había leyes, ¿se acuerdan ustedes cuando leen Levítico? Las ordenanzas y estatutos, ¿se acuerdan de eso? Y las leyes sanitarias, y esto, y que si estás con el periodo, la mujer tiene que salir del campamento, y el hombre esto es otro. Había leyes para todo. Leyes penales, leyes civiles, porque había que regular socialmente al pueblo de Israel. Estaban las leyes ceremoniales, las leyes que regulaban todo lo que tiene que ver con las ofrendas, la vestidura del sacerdote, los procedimientos sacramentales. Todo eso tenía fecha de caducidad. ¿Y cuál era la fecha de caducidad? La venida del Mesías. Porque todo eso simbolizaba la venida del Mesías. Entonces cuando llegó el Mesías ya no tenía sentido esas leyes. ¿Vale? ¿Ok? Entre paréntesis, las leyes sanitarias tenían que ser súper estrictas. Ustedes leen el Levítico, las leyes sanitarias eran súper estrictas. ¿Por qué? Porque no habían vacunas, no habían hospitales, no habían clínicas como ahora que hay antibióticos. Ahí cualquier descuido sanitario era fatal. Entonces había que ser estricto en la salud. Por eso todas esas leyes. Y todas esas leyes, todos esos pergaminos que se escribían, todas esas leyes estaban fuera del arca. Dando a entender que no eran eternas, eran temporales. Sin embargo, la ley de Dios estaba dentro del arca para simbolizar que esa no se toca. Entonces, cuidado, hay algunos que meten todas las leyes en un solo saco y ya no corren, ya no corren. Bueno, entonces adulteremos. Cuidado, no podemos dejar sin efecto leyes morales. Podemos dejar sin efecto leyes civiles, ceremoniales, sacramentales, litúrgicas, todo lo que tú quieras, pero leyes morales no. Ustedes se imaginan un país sin restricciones a la moral y a las buenas costumbres. Bueno,
Así que la introducción de la ley moral, en este caso la Moisés, ¿no es cierto? La ley de Moisés en el Sinaí no invalida la promesa. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Pablo quiere decir que la aparición de la ley no justifica o no es que se está introduciendo un régimen de salvación por las obras, por la ley. No. La ley sigue cumpliendo el rol que estudiamos en Romanos. La ley es nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos a Cristo. La ley solamente señala la conducta moral que estás agrediendo. Si estás en adulterio, la ley te apunta y te dices, estás bajo la ley. Es decir, estás bajo condenación de la ley. Pero para eso apareció Cristo, para liberarme del pecado. Y cuando Cristo me perdona, ya no estoy bajo la ley, bajo la condenación de la ley, sino que estoy bajo la gracia. Pero no porque esté bajo la gracia invalido la ley. Al contrario, al estar en la gracia, camino en los principios de la ley. ¿Vale? Entonces, esa relación entre la ley y la gracia no se entiende hoy en día en el mundo cristiano, y por eso estamos viendo el circo que estamos viendo en la iglesia cristiana hoy día. ¿Vale? Bueno, avancemos, ya está bueno ya de repaso, que se me va a ir todo el tiempo en el repaso. Y se supone que en la semana ustedes están leyendo y están reflexionando sobre los textos, como buenos alumnos que sé que son. Ok, vamos entonces a Gálatas 3:19. Y la versión Reina Valera 1960 nos dice el propósito de la ley. Noten, si los investigadores están en lo correcto y Gálatas fue escrito primero que Romano, esto es impresionante. Los antecedentes que nos está dando Gálatas, porque ya Pablo está aclarando el propósito de la ley, que ya estudiamos en Romano. Entonces, dice Pablo, ¿para qué sirve la ley? Ahora, perdón que me detengo otra vez, pero que yo tengo que explicar esto, porque ¿por qué Pablo otra vez toca estos temas? Acuérdense, por causa de los judaizantes, porque los judaizantes decían, ¡ay! Pablo está predicando la gracia, la justificación por la fe, está validando la ley, está menospreciando la ley. Y como muy celosos los judaizantes, veían amenazada la ley. Y Pablo decía, no, si yo no estoy en contra de la ley, yo quiero que ustedes entiendan el verdadero lugar que cumple la ley. Ustedes están proponiendo que la justificación es por las obras, por la observancia de la ley, por obras de justicia que yo pueda realizar con mis propios esfuerzos, con mi propia perseverancia, cumpliendo no solamente, todo el conjunto de la ley, porque tampoco los judaizantes que estaban en contra de la ley moral, no, lo que pasa es que los judaizantes metían todas las leyes, las ceremoniales, la circuncisión, querían que todo se siguiera observando. Y Pablo decía, no, aguántate un poco. Yo no estoy en contra de la ley porque la ley es santa, justa y buena. No, pero démosle su debido lugar. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ustedes le están dando un uso perverso al mensaje. ¿Vale? Yo observo la ley, guardo la ley, reconozco la ley, obedezco la ley, camino los principios de la ley por la fe. Es porque he sido perdonado, porque amo a Dios, tengo gratitud para con Dios, es que yo obedezco voluntariamente lo que Él me pida. Y no al revés. No es que yo obedezco la ley para ser perdonado. Yo no obedezco la ley para ser justificado. No. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que pagar nada, no tengo que hacer ninguna ofrenda adicional, un esfuerzo adicional para alguna exigencia que cumplir previamente para ser justificado. No. La obediencia a la ley es un fruto de la fe. Es un resultado. Porque yo me gozo en hacer la voluntad de Dios. Es por eso que yo observo la ley, porque me gozo en sus principios, los amo y los asimilo de todo corazón, los vivo, lo hago mío, lo hago como principios de vida. Pero eso es como resultado de mi amor a Jesús
el Salvador. Por lo tanto, yo ya no quiero hacer lo que yo quiero. Ahora quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Y qué quiere que yo haga? Bueno, que no adultere. Y yo, como amo a Jesús, mi Salvador, pues propongo en mi corazón no adulterar. ¿Se dan cuenta? No robar. No tener otro ídolo que no sea solamente el Dios verdadero a quien yo adore. No puedo adorar a otro más porque no quiero, por amor. ¿Se dan cuenta de la dinámica? ¿Ok? Así que Pablo a los Gálatas le tienes que enseñar, para poder contrarrestar a los judaizantes. Pablo le empieza a enseñar, versículo 19, Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Esto es parecido a lo que estaba en Romano. A ver, vamos rapidito a hacer así un repaso. Parece que estoy de repaso hoy día. Romanos 5:20. Vayan para allá. Vamos a hacer ayuda a memoria porque la mente es frágil y yo sé que a veces no se acuerdan todos en Romanos lo que vimos. Pues acuérdense que en Romanos fueron 16 capítulos. No les voy a pedir que se acuerden de todo, pues. Romanos 5:20. ¿Se acuerdan que Pablo habla también de por qué se introdujo la ley? ¿Para qué si la ley ya existía? Pero ¿para qué tuvo que introducirse físicamente en Sinaí las tablas de la ley? ¿Para qué? Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo, noten lo mismo que está en Gálatas, para que el pecado abundase. Abundase quiere decir que sea más notorio, para que nadie tenga excusa. Porque no solamente sabemos que existe la ley, que Dios tiene su ley y sus principios, sino que más encima los tenemos físicamente. O sea, ahí está la ley, ¿quieres ir a verla? Ahí están, adentro del arca, mira, en piedra. Son literales, reales, de piedra, la puedes tocar. O sea, no tienes excusa para ignorar los principios de Dios. Por eso se introdujo la ley. 20, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, fuese más evidente, sin excusa. Mas cuando el pecado abundó, es decir, teniendo conocimiento de la ley, más en evidencia queda mi condición, mi vida. Abundó sobremanera la gracia. Es decir, como Pablo decía en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? Romanos 7:7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí, ahí está, ¿eh? Yo no conocí el pecado, es decir, no hubiese tenido evidencia clara de mi condición. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. El objetivo de la ley es darme a conocer, delatarme, dejarme en evidencia mi condición. Perdonen esta expresión que voy a usar. No nos podemos hacer el loco, no podemos ignorarla. Porque no solamente existe por la fe, sino que más encima apareció en piedra. O sea, no hay excusa. Es como cuando te pasas un letrero. Ay, es que no lo vi. Bueno, pero estaba frente tuyo el letrero, ¿cómo no lo vas a ver? No tienes excusa, ahí estaba el letrero. Que no lo leíste es otra cosa, pero ahí estaba el letrero. No hay excusa. No solamente ha sido publicada, ahí está en los documentos, sino que más encima hay un letrero en la carretera que dice. No hay excusa. ¿Ok? Así que Gálatas 3:19, Pablo se pregunta otra vez. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, o colocada o introducida, fue añadida a causa de las transgresiones. O la desobediencia o la rebeldía, esas transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en medio de un mediador. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Pablo está hablando de lo que pasó en Sinaí. Cuando dice, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es esa simiente? Cristo. Fue hecha la ley fue introducida a causa de las transgresiones. ¿Vale? Pero ¿qué tenía que hacer el transgresor cuando se enteraba que estaba faltando a la ley? El transgresor tenía que hacer un sacrificio. Tenía que matar un corderito.
Pero tenía que matar a ese cordero. Y esa es otra ley. Son otras leyes. Esa ley es leyes de los sacrificios. Y eso tenía que practicarse hasta que se cumpliese la promesa. Hasta que llegara la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. ¿Vale? ¿A quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles. La ley fue ordenada por medio de ángeles. Ahora, si ustedes van allá a la historia del Sinaí, no están nombrados los ángeles por ninguna parte. Pues. Se habla que Jehová habló y las bocinas y todo eso. Pero hay otros textos donde se relata el mismo acontecimiento y se menciona que habían ángeles. ¿Ya? No lo voy a dejar con la duda. Vamos a Deuteronomio 33:2. Rapidito, así como que no quiere la cosa. Deuteronomio 33:2. Deuteronomio 33:2. Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Esos son ángeles. Con la ley de fuego en su mano derecha. ¿Vale? En Hechos 7:53. Hechos 7:53. Hechos 7:53. ¿Ve? Porque por eso yo me atraso, porque me entusiasmo y me pongo a profundizar un poquito más. ¿Ve? Pero es que es tan bonito esto. Hechos 7:53. No, si para estudiar Gálatas necesitaríamos un mes. Gálatas 7:53. Hablando de lo que sucede. 7:53. Noten lo que dice acá el 52. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Se dan cuenta que desde el Antiguo Testamento se viene anunciando la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. ¿Okay? Ese es un principio de interpretación bíblica que se le conoce como que la Biblia se explica a sí misma, o la Biblia es su propio intérprete. Cuando leemos una experiencia en la Biblia, a veces no se mencionan todos los detalles, pero hay otros profetas que comentan la misma situación y agregan datos. Claro, cuando usted va al caso de Sinaí, que se entrega las tablas de la ley, no se mencionan los ángeles. Pero hay otros profetas que mencionan la misma situación y dan más datos y nos van aportando a la cena. Claro. Jehová se presenta a Moisés en Sinaí desde su trono. ¿Sabían ustedes eso? Oiga, algún día yo le voy a hablar sobre el trono de Dios. Es una cosa impresionante. Si no, léanse Ezequiel capítulo 1. Donde se ve ahí y el trono de Dios está rodeado de millares y millares de ángeles. No se pueden contar. Y las distintas clases de ángeles que hay. Bueno, no me voy a ir con ese tema, pero Jehová cuando aparece con su guardia. Aparece con su guardia angelical ahí. ¿Vale? Con sus alférez, por decirlo así. Bueno, no me voy mejor de... Mira que me entusiasmo. Y luego dice Gálatas 3:20. Gálatas 3:20. Y el mediador... en Gálatas 3:19, la última partecita de Gálatas 3:19 dice:
y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ese mediador es Moisés. Ojo, porque Moisés era el mediador. Un mediador es aquel que intercede entre dos partes, pues. En este caso el pueblo de Israel y Jehová. Moisés siempre estaba mediando, que el pueblo se portaba mal, y ahí estaba Moisés mediando a favor de Israel, a favor del pueblo. Y a todo esto Moisés es un símbolo de Cristo, ¿vale? Porque es el mediador entre Dios y los hombres. Es un tipo, ¿verdad? Es mano de un mediador. Y el mediador, hablando de Moisés, no lo es de uno solo. El mediador no actúa solo, porque por algo es mediador. El mediador media entre dos partes. Así que no trabaja solo, no media para él. El mediador media entre dos partes, no está solo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas? O sea, lo que decíamos antes, ¿verdad? Porque se introdujo la ley en Sinaí, ¿quiere decir que ahora la salvación es por la ley? No, la promesa que se le hizo a Abraham sigue vigente, no se ha abolido, sigue vigente. O sea, el que se introdujo la ley físicamente en tabla, no quiere decir que ahora la salvación es por la ley. Ahí lo está diciendo, la promesa sigue. Y lo hemos leído en Romanos también, que todo aquel que es justificado por la fe es hijo de Abraham y heredero de las promesas de Abraham, porque la salvación es por la fe, independiente que se haya introducido la ley 430 años después. Y Pablo lo explica, la ley se introdujo por causa de las transgresiones, no para que la salvación sea por la ley. Se introdujo para hacer más patente, más evidente la transgresión, porque ahora la ley estaba físicamente en medio del pueblo, no había excusa. Por eso se introdujo la ley. Y de hecho Pablo lo dice. Yo no conocí la codicia si no fuese por la ley. ¿Vale? Así que el versículo 21 dice, Gálatas 3:21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada, mira qué hermoso esto, pongan atención por favor. Porque si la ley dada pudiera vivificar, noten, estudiamos en Romanos que la ley no justifica, la ley no vivifica, la ley no santifica, la ley no perdona. La ley no cumple eso, la ley simplemente nos muestra la condición. Transgresor, eso es lo que hace la ley, eres transgresor. Eso es lo que hace la ley, esta es tu condición, la ley es un espejo que nos refleja, esta es tu condición, necesitas a Cristo, esta es tu condición. Yo soy la ley, solamente te muestro tu condición, reflejo tu condición, te delato como transgresor, eso hace la ley, ese es el rol de la ley. Por eso dice acá en el versículo 21, Gálatas 3:21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, ¿no es cierto?, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, si la ley tuviese la atribución de vivificar o justificar, entonces ya no es por la fe. La justicia entonces, o la justificación, es por la ley entonces. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que la Escritura lo encerró todo. Bueno, si ustedes leyesen la versión de Jerusalén dirían otra expresión, ahí más clarita. Pero cuando dicen, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, es lo mismo que decir, no hay justo ni aún uno. Es lo mismo. Que lo encerró todo bajo pecado quiere decir que estamos todos bajo pecado. Desde que cayó Adán y Eva, toda la raza humana ha heredado la condición caída. Y necesitamos remisión de pecado, necesitamos salvación, necesitamos aferrarnos al único que puede restaurarnos de la condición caída. Así cuando dice acá,
mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, es lo mismo que decir bajo la ley, o sea, bajo transgresión. No hay justo ni aún uno, pero en Cristo somos justificados. Ya no estamos bajo condenación de la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Y así tenemos que caminar por la fe. El justo vivirá por la fe, o sea, en la gracia de Cristo, confiando en su gracia. Porque si caemos de la gracia, otra vez retrocedemos y estamos bajo la ley. ¿Se dan cuenta? La ley nos cae encima cada vez que desobedecemos a Dios. Nos cae encima, nos dice, necesitas remisión de pecado, vete a los pies de Cristo, transgresor, no estás en regla, estás en la esclavitud. ¿Ok? Versículo 22 entonces. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Se dan cuenta? No hay justo ni aún uno. Están todos bajo pecado. Por favor, vamos a Romanos 3:9. A ver, los graduados de Romanos. A ver. No le habré entregado el diploma en mano, pues. ¿Ah? Ok, Romanos 3:9. Romanos 3:9. Vamos para allá. Hasta el título lo dice. No hay justo, dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo dice. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Noten, a todos. Que todos están bajo pecado. Sin Cristo estamos todos bajo la ley. Sin Cristo estamos todos bajo pecado. No hay justo, no hay justificado ni aún uno. Sin Cristo. ¿Vale? Pero ¿qué dice Romanos 3:21? Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Claro, todo el Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías, la promesa. La justicia de Dios, 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y Abraham es símbolo de esa no hay diferencia, porque Abraham fue justificado estando en la incircuncisión, pero después fue circuncidado para ser padre de la fe de los incircuncidados y de los no y de los circuncidados, porque no hay diferencia. ¿Se dan cuenta? Así que Romanos, volvemos a Gálatas otra vez. Mira que estoy profundizando un poquitito porque pienso que es necesario. Gálatas 3:22 entonces. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, ¿verdad? O Cristo, la fe o la promesa, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea, antes que Oriana, que Regina, que César aceptasen a Jesús como Señor y Salvador, estaban bajo la ley, en transgresión. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley, ya no las condenan. ¿Van entendiendo la dinámica? Versículo 23. Si se corta, ya saben ya lo que pasa. Pero antes, Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe a cada uno de nosotros, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro... Noten el propósito de la ley, por favor. ¿De dónde han salido que la ley ya no corre? ¿De dónde inventaron eso? Esa es la corrupción de la iglesia actualmente y que lleva siglos.
Por eso es necesario hoy en día entender la Escritura y restaurar las murallas, los portillos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la ley? Para llevarnos a Cristo. La palabra ayo quiere decir tutor. Tutor es un guía. La ley es nuestro guía, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es mostrarnos nuestra verdadera condición y darnos a entender, para convencernos de nuestra condición, que necesitamos ayuda. Pero la ley no me perdona. Es Jesús el que justifica. La ley, entonces por eso es que Pablo dice el propósito de la ley. Yo no estoy en contra de la ley. Solamente quiero que entiendan cuál es el lugar que cumple la ley. 24 entonces estoy, ¿sí? No, el 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Se dan cuenta? Venida la fe, el 25. Pero ya estando justificado por la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no necesitamos el tutor o la ley que nos esté diciendo constantemente: eres transgresor, eres transgresor, eres transgresor. Ya no la necesitamos porque ya estamos en Cristo. Ya fuimos a la solución. Ya la ley deja de cumplir su labor, entre comillas, porque siempre va a estar la ley ahí, es eterna. Pero la ley ya deja de puncetearnos, por decirlo así, porque ya estamos en Cristo, bajo la gracia. Ahora, para no volver a estar bajo la ley, tenemos que mantenernos en Cristo, en la gracia. ¿Y cómo yo me mantengo en la gracia, o en la justificación, o en justicia? ¿Cómo camino en justicia? ¿Cómo camino como justo? Por la fe. El justo vivirá por la fe. Por eso que al transgresor, cuando se dice eres adúltero, pero si yo me arrepiento de todo corazón de mi adulterio, me acerco a los pies de Cristo, me perdona mi transgresión. ¿Cómo yo camino por la fe? Manteniéndome obediente a los principios morales de Dios y nunca más adulterar. Ese es un fruto de verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es aquel que se duele por lo que hizo y nunca más lo vuelve a hacer, porque le duele, lo aborrece. Ojalá nunca hubiese adulterado, le duele. Y por lo tanto se aferra a Jesús para que su gracia lo fortalezca y no vuelva a ser tentado. Y nunca va a poder estar bajo la ley, sino que ahora caminar bajo la gracia, justificado como un justo, santo, apartado, pueblo adquirido. Ya, estamos en el versículo 25, Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, más claro que el agua. Eso no es simbólico, alegórico. Ahí está clarito. Versículo 26. Pues todos los que hemos creído, los que estamos por la fe en Cristo, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Oh, se cortó la cuestión. Se cortó. Oh, sí, se cortó, ¿no? Ah, no, estamos ahí, ya. 26. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Por qué dice revestidos? Re es un prefijo de repetición, de insistencia. Revestidos. ¿Verdad? O sea, estamos vestidos, pero ahora estamos revestidos. ¿Por qué? Porque Cristo simbólicamente nos ha vestido con sus vestiduras blancas. Nos ha quitado nuestras vestiduras de transgresión, de rebelde, bajo la ley. Y ahora Él nos viste con sus vestiduras blancas sin pecado. Y ahora el Padre, cuando nos ve, ya nos ve un transgresor. Ve una persona limpia, lavada de sus pecados. Por eso habla del bautismo. Los que hemos sido bautizados. ¿Dónde está? Me perdí. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Cristo nos viste simbólicamente con sus vestiduras, sus ropas blancas sin pecado, el justo. Él nos viste con su ropa blanca de justicia, su vida justa, Él nos las imputa, nos las atribuye, porque hemos creído en Él. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes esos textos de Isaías que dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como vendrán a ser como blanca lana, dice Él? ¿Verdad? La mancha del pecado, Cristo la lava con su sangre y nos reviste con sus propias vestiduras blancas. Así nos apropiamos de la justicia de Cristo, simbólicamente representada por la vestidura. Ropitas blancas, nos viste de nuevo. Dejamos la ropa sucia de transgresión y nos vestimos con la ropita blanca. ¿Verdad? ¿Ok? Por eso la parábola de la fiesta de bodas. ¿Se acuerda usted de la parábola de la fiesta de bodas? Que el que no fue vestido apropiadamente para afuera. Claro. Porque para participar de las bodas hay que tener la ropa adecuada, la justificación por la fe. Porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Por eso que no todo el que dice Señor entrará al reino. Los que andan diciendo que una vez salvo siempre salvo, eso es una mentira. Es un enredo que no sé de dónde lo han sacado. Es un enredo de lectura eso nomás. No porque tú dices creo en Cristo ya estás asegurado en el cielo, eso no es así. Entonces botamos el juicio a la basura. No, o sea, hay un juicio. Tú tienes que ser juzgado según tus obras, según tu vida, tu testimonio. Vas a ser pesado en balanza. Y van a haber muchos que van a decir, Señor, Señor, pero si en tu nombre. Lo siento mucho, Señor. Usted no experimentó la justificación por la fe. Usted era falso. Así que para afuera de la fiesta de bodas. ¿Vale? Ya, avancemos porque si no, y ya la garganta no me da. Después dice, versículo 27, porque todo, noten que el todo. ¿Por qué dice todo? Porque quiere hacer énfasis en que no hay diferencia entre judío y griego. Todos somos justificados por la fe. Porque todos los que habéis sido bautizados, 27, en Cristo, perdón, el 28 estoy, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por la fe. ¿Por qué algunos entonces creen que el actual pueblo de Israel, el país de Israel, es el pueblo de Dios? ¿Por qué siguen creyendo eso? Ese es un error teológico. La única manera que un israelita actual sea pueblo de Dios es que crea en Jesucristo por la fe. No son pueblo de Dios porque son israelitas. Uno es pueblo de Dios porque cree en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿De dónde han sacado que el actual Israel es pueblo de Dios? Eso es una mentira. Es un error teológico. La única manera que el actual Israel sea pueblo de Dios es que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Esos son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, legítimamente el término hijo de Dios, hay que haber sido justificado por la fe. Hay que haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador para recién ser hijo de Dios. Acuérdense lo que enseña la carta del apóstol Juan en Primera de Juan. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿No dice eso? No todos son hijos de Dios, como dice el Papa Francisco. Son todos hijos de Dios. Eso no es verdad. Los musulmanes no son hijos de Dios. Ellos tienen un Dios falso. ¿Cómo que son hijos de Dios también? Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, mediante la justificación, ciertamente, ¿qué dice? Linaje de Abraham. Sois y herederos
según la promesa. Cada uno de nosotros que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, espiritualmente somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, somos herederos de las promesas que se le hicieron a Abraham también. ¿Te dan cuenta? No es necesario ser judío de nacionalidad. Espiritualmente somos judíos espirituales. Somos israelitas espirituales. Somos el pueblo de Dios. Dios tiene un solo pueblo en la tierra. Tiene un Israel. Pero un Israel espiritual. La iglesia de Cristo. No tiene un Israel literal. Un país Israel que es el pueblo de Dios. Eso no existe. Vean ustedes los enredos que se han introducido en las iglesias hoy en día y se pasan por verdad. Y gente inteligente, líderes. Tremendo. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Ya no toqué el capítulo 4. ¿Ya? Ya no toqué el capítulo 4. Vamos a dejarlo hasta acá. Voy a tomar una hierbita con miel. El domingo retomamos Gálatas 4. El domingo retomamos Gálatas 4, ¿vale? Vamos a orar entonces.